Naomi se movió en su asiento, su mente corría por sus opciones, podía esperar y dejar que Peterson cavara su propia tumba, o podía tomar el asunto en sus propias manos, por mucho que quisiera verlo retorcerse cuando finalmente se diera cuenta de quién era ella. El tiempo no estaba de su lado, tenía un trabajo que hacer, y cada minuto perdido en esta sala de interrogatorios era tiempo que podría estar gastando en su caso, un caso mucho más importante que el ego de Peterson. De repente la puerta se abrió y Peterson caminó con una sonrisa de suficiencia estampada en su rostro, se sentó frente a Naomi y arrojó casualmente su archivo sobre la mesa. Su comportamiento era relajado, casi juguetón, como si esto fuera solo un juego para él, así que comenzó a reclinarse en su silla. ¿Quieres decirme qué estabas haciendo realmente en esa tienda de conveniencia, o vas a seguir con este acto del FBI? Naomi encontró su mirada con una expresión ilegible. Ya te lo dije, soy la agente especial Naomi Reed. Me dirigí a una reunión cuando decidiste detenerme, y acúsame de robo. La sonrisa de Peterson se ensanchó. Bien cierto lo del FBI otra vez. Sabes que es lindo que creas que esta pequeña historia va a funcionar, pero he estado aquí el tiempo suficiente para reconocer una mentira cuando la escucho. Naomi arqueó una ceja, y he estado aquí el tiempo suficiente para saber cuando alguien está cometiendo un grave error. La sonrisa de Peterson vaciló por un breve segundo, pero se recuperó rápidamente. ¿De verdad crees que estás en posición de sermonearme? No sé cómo hacen las cosas en el FBI, pero por aquí hacemos las cosas según el libro, repitió Naomi, su voz tranquila, pero mezclada con un dejo de diversión. No verificaste mis credenciales, no me leíste mis derechos, y me arrestaste sin causa probable. Esa es tu idea de el libro. La mandíbula de Peterson se tensó. No estaba acostumbrado a ser desafiado así, especialmente por alguien a quien ya había considerado culpable. No necesito un sermón tuyo, sé lo que estoy haciendo. Naomi se inclinó ligeramente hacia adelante, sus ojos fijos en los de él. Lo haces porque desde donde estoy sentada parece que estás cometiendo un gran error, y cuando todo esto termine desearás haber manejado las cosas de otra manera. Peterson se erizó ante el hilo del velo, abrió la boca para responder, pero antes de que pudiera hubo un golpe en la puerta. El oficial Riley intervino, su rostro pálido y tenso. Urgente, Gayode, hay alguien aquí para verte. Peterson frunció el ceño. ¿Quién? Riley vaciló mirando a Naomi. Nervioso. Es el FBI. La expresión petulante de Peterson desapareció en un instante, su rostro se puso un poco más pálido mientras miraba entre Riley y Naomi, una sensación de pavor lentamente arrastrándose por su pecho. Por primera vez desde el arresto sintió un destello de duda. Yo me encargaré de ello, dijo Peterson poniéndose de pie. Rápidamente le lanzó a Naomi una última mirada, pero ella no dijo una palabra que no necesitaba. Mientras Peterson salía de la habitación, fue recibido por dos hombres elegantemente vestidos de pie en el pasillo. Sus rostros tenían líneas sombrías, eran agentes del FBI, y no parecían complacidos. Sargento Peterson, supongo que uno de los enmascarados. Su voz entrecortada y profesional. Peterson se aclaró la garganta. Es cierto. ¿Qué puedo hacer por ustedes, caballeros? El segundo agente dio un paso adelante. Su mirada era fría. Puede comenzar explicando por qué ha detenido a uno de nuestros agentes sin causa. El corazón de Peterson se hundió. Yo no sabía que era del FBI. Tartamudeó. Ella encajaba con la descripción de un sospechoso de robo. Y es un agente federal. El primer agente interrumpió a Sharp. Y por lo que nos han dicho, usted no se molestó en verificar sus credenciales antes de arrestarla. Eso no solo es poco profesional, es ilegal. El color desapareció del rostro de Peterson mientras luchaba por encontrar su equilibrio. Yo solo estaba siguiendo el procedimiento. No, no lo estabas, dijo el segundo agente en su tono. Veo que la estabas atacando por su raza y ahora vas a enfrentar las consecuencias de tus acciones. Peterson abrió la boca para protestar, pero las palabras no salían. Su mente corría, tratando de encontrar una manera de salir de la situación, pero no había ninguna. Había cometido un error colosal, y ahora estaba a punto de pagar por ello. Como los agentes del FBI marcharon hacia la sala de interrogatorios, Peterson los siguió con su confianza destrozada. Naomi sería exonerada y él tendría que recoger los pedazos de su carrera, pero en el fondo, Peterson sabía que era demasiado tarde. Mientras Peterson le retorcía los brazos detrás de la espalda y le ponía las esposas, Naomi solo hizo una mueca de dolor, pero su expresión permaneció neutral. No quieres hacer esto, dijo en voz baja. Su voz era firme. Estás cometiendo un error. Peterson se rió entre dientes oscuramente. Yo decidiré qué es un error. Vámonos. La empujó hacia su crucero. La agarró con fuerza del brazo mientras conducían hacia la estación. Naomi miró por la ventana, su mente acelerada. Había tratado con la policía antes, pero esto era diferente. No era solo un malentendido. Era un acto deliberado de humillación arraigado en el racismo y el ego desenfrenado de Peterson en la estación. Peterson sacó a Naomi del auto y la llevó adentro, ignorando las miradas curiosas de sus compañeros oficiales. Algunos la reconocieron después de todo. Naomi Reed no era solo una agente del FBI.
Tenía una reputación dentro de los círculos de servicio de las fuerzas del orden por su trabajo en casos de alto perfil, pero nadie dijo una palabra. Peterson tenía una forma de silenciar a las personas sin siquiera tener que hablar. Naomi fue guiada. En una sala de interrogatorios con poca luz y empujada bruscamente en una silla, Peterson se paró en la puerta con los brazos cruzados, sus ojos brillando de satisfacción. Siéntate tranquilo, dijo con una sonrisa. Volveré mientras la puerta se cerraba de golpe. Naomi se sentó tranquilamente, sus muñecas le dolían por las esposas, respiró profundamente, su mente se concentró en la tarea que tenía por delante. Esta no era la primera vez que la habían subestimado o maltratado por el color de su piel, pero esta vez las cosas eran diferentes, esta vez no iba a dejarlo pasar. Las tornas estaban a punto de cambiar. La verdad, se reveló. El frío acero de las esposas mordió las muñecas de Naomi mientras estaba sentada en la sala de interrogatorio. Su mente aguda, a pesar de la sofocante tensión en el aire, había pasado por situaciones difíciles antes, pero esta se sentía diferente. La humillación de ser maltratada por alguien como el sargento Peterson, asintió, no porque no estuviera acostumbrada al conflicto, sino por el racismo casual que se secaba de cada palabra y acción de él. No tenía idea de quién era ella realmente, y en su arrogancia él ni siquiera se había molestado en comprobar sus credenciales correctamente. El reloj de la pared marcaba fuerte, llenando la pequeña habitación con una extraña sensación de anticipación. Naomi respiró lentamente, su mirada fija en la luz fluorescente que parpadeaba sobre ella. No era de las que perdían el control fácilmente, y ciertamente no iba a darle a Peterson la satisfacción de verla nerviosa. Conocía a hombres como él, hombres que se escondían detrás de su placa para satisfacer sus egos. Se había cruzado con personas similares durante su tiempo en el FBI, pero nunca dejaba de sorprenderla lo descarado que podía ser su prejuicio al otro lado de la puerta. Peterson estaba disfrutando de los frutos de su supuesta victoria, apoyado en el mostrador de la sala de descanso. Contó casualmente el arresto a un par de sus colegas que escucharon con cierto interés. No estaban exactamente emocionados con el comportamiento de Peterson, pero como tantos otros antes que ellos, sabían que no debían enfrentarlo. Después de todo, Peterson tenía el oído de los superiores, y cualquiera que lo traicionara arriesgaba su carrera. Así que escuchen esto, dijo Peterson riendo. Dice que es una gran agente del FBI como esa que la va a salvar, como si agitar una placa fuera a cambiar el hecho de que es nuestra sospechosa. Estas personas, juro, siempre jugando a ser la víctima. El oficial Riley, un oficial más joven que solo había estado con la fuerza durante 2 años, se movió incómodo. Había escuchado historias sobre los métodos de Peterson, pero verlo de cerca era diferente. Algo en la forma en que Peterson se regodeaba no le sentó bien. ¿Estás seguro de que es la persona adecuada?, preguntó Riley con cautela. Quiero decir, ¿y si realmente es del FBI? Podría valer la pena verificar sus credenciales nuevamente por si acaso. Peterson le lanzó una mirada fulminante, silenciando cualquier otra objeción. Sé lo que estoy haciendo, niño. ¿Crees que no he tratado con gente como ella antes? Ella es culpable. Fin de la historia. Riley tragó saliva y miró hacia otro lado. Sabía que no debía presionar el tema, pero en el fondo algo le hizo asentir con la persistente sensación de que Peterson estaba equivocado, que estaban a punto de cometer un grave error, y no sería solo Peterson quien enfrentaría las consecuencias. Y mientras tanto, en la sala de interrogatorios, la paciencia de Naomi se estaba agotando. Le había dado a Peterson tiempo suficiente para que se diera cuenta de su error, pero estaba claro que no tenía intención de escuchar. Podía oír voces apagadas fuera de la puerta y, por el tono de la risa de Peterson, era evidente que todavía estaba en lo más alto de su falsa sensación de victoria. Mientras tanto, los medios de comunicación se habían enterado del incidente. Los titulares resonaban con historias sobre el oficial caído en desgracia que había arrestado a un inocente agente negro del FBI. Las estaciones de noticias investigaron el pasado de Peterson y descubrieron historias de mala conducta que alguna vez habían sido enterradas silenciosamente. Las entrevistas con personas de su pasado, los que habían presentado quejas pero fueron ignorados, comenzaron a circular. No pasó mucho tiempo antes de que el nombre de Peterson se convirtiera en sinónimo de racismo sistémico y abuso de poder. No podía encender la televisión o abrir su computadora portátil sin ver su rostro estampado en la pantalla. La prensa lo acosaba, estacionando afuera de su casa esperando que hiciera una declaración, pero ¿qué podía decir? ¿Cómo podía explicar años de mala conducta sin control? Arrogancia. No había manera de hacer girar esto a su favor. Al otro lado de la ciudad, Naomi Reed observó el circo mediático desarrollarse desde el silencio de su oficina. Aunque no era de las que disfrutaban de la caída de otro, había una sensación de sombría satisfacción al saber que las acciones de Peterson finalmente estaban siendo examinadas bajo la brillante luz de la atención pública. Ella no había pedido este tipo de visibilidad, pero entendía la importancia de esto. No se trataba solo de ella.
Se trataba de responsabilizar a las personas en el poder por sus acciones. Naomi había sido contactada por varios medios de comunicación para entrevistas, todos ansiosos por obtener su visión de la historia, pero ella rechazó la mayoría de ellas, eligiendo en cambio dejar que la investigación y los hechos hablaran por sí mismos. No tenía ningún interés en convertir esto en un espectáculo. Su enfoque estaba en su trabajo, en los casos que aún necesitaban su atención, las personas que dependían de ella para luchar por la justicia. Pero incluso mientras continuaba con sus deberes, no podía evitar sentir el peso de lo que había sucedido. El encuentro con Peterson había dejado una marca no solo en ella personalmente, sino en la comunidad como en general. El FBI había sido rápido en su respuesta, asegurándose de que la reputación de Naomi permaneciera intacta por el incidente. Habían emitido declaraciones públicas en apoyo de ella y habían iniciado su propia investigación sobre las prácticas del Departamento de Policía de Willow Creek. Naomi sabía que este caso se había vuelto más grande que ella, más grande que Peterson. Era un catalizador para el cambio, uno que había tenido el potencial de sacudir los cimientos de un sistema profundamente defectuoso. Pasaron las semanas y la situación de Peterson se volvió más grave. Había recibido una notificación oficial de asuntos internos que describía los cargos en su contra: perfil racial, abuso de autoridad y múltiples violaciones de la política del departamento. El documento era grueso, una recopilación de años de quejas y pruebas de Danny que pintaban un retrato de un hombre que había sobrepasado constantemente sus límites. Peterson estaba sentado en su sala de estar mirando la carta en sus manos. Las palabras se desdibujaron cuando la realidad de su situación finalmente quedó en suspenso. Había sido bastante malo, pero ahora se enfrentaba al despido y a la posibilidad de perder su pensión. Su carrera, algo de lo que se había sentido tan orgulloso, ahora era una ruina que se desmoronaba. Sus pensamientos se dirigieron a sus colegas, aquellos que el silencio del departamento era más fuerte que cualquier acusación. La mente de Peterson dio vueltas mientras trataba de imaginar lo que vendría después. No tenía ningún plan, ninguna alternativa. Su identidad siempre había estado ligada a su placa, al poder que le otorgaba sin ella. ¿Quién era él? ¿En qué se convertiría? El sonido de un golpe en la puerta lo sacó de sus pensamientos. Peterson se puso de pie lentamente, con el cuerpo rígido después de horas sentado en silencio. Caminó hacia la puerta, dudando por un momento antes de abrirla. De pie en el escalón de entrada había un hombre con traje que sostenía una carpeta en su mano. «¿Manos, sargento Peterson?», el hombre preguntó, aunque estaba claro que ya sabía la respuesta. Peterson asintió con la boca seca. «Sí, soy el investigador Monroe de la oficina del fiscal de distrito», dijo el hombre, su tono neutral, pero firme. «Estoy aquí para informarle que está bajo investigación por violaciones de derechos civiles en relación con el arresto de la agente especial Naomi Reed. Recibirá una notificación formal en los próximos días, pero quería darle personalmente la noticia». El corazón de Peterson se hundió. Aún más violaciones de derechos civiles. Había esperado una investigación interna, tal vez incluso una demanda, pero una investigación criminal era algo completamente diferente. Las apuestas acababan de aumentar, y Peterson no estaba seguro de poder manejar lo que venía. «Tienes derecho a un asesor legal». Monroe continuó entregándole a Peterson una copia de los cargos. «Te sugiero que te prepares para lo que viene. Las consecuencias se desarrollan». El aire en el pasillo se sentía más pesado de lo habitual mientras el sargento Peterson seguía a los dos agentes del FBI, sus pasos más lentos que antes. Un escalofrío recorrió su columna vertebral, no por el frío, sino por darse cuenta de que había calculado gravemente mal para él por primera vez en su carrera. La sensación de invulnerabilidad que siempre lo había rodeado pareció evaporarse. Las paredes de la estación de policía, por lo general un lugar donde él tenía todo el poder, ahora se sentía como si se estuvieran acercando a él mientras se acercaban a la sala de interrogatorios. La mente de Peterson corría buscando excusas, explicaciones, cualquier cosa que pudiera justificar sus acciones. Reprodujo el arresto en su cabeza, tratando de convencerse de que tenía razón en que Naomi había sido sospechosa, pero en el fondo sabía que no era así. No se trataba de seguir el procedimiento, se trataba del poder que disfrutaba ejercer sobre aquellos que consideraba inferiores, y ahora su arrogancia lo había alcanzado. El agente principal del FBI, el agente Collins, un hombre alto y severo con una mandíbula afilada y ojos penetrantes, abrió la puerta de la sala de interrogatorios. Peterson dudó por un momento. Su corazón latía con fuerza en su pecho cuando la puerta se abrió. Naomi estaba sentada tranquilamente en la mesa, sus manos todavía esposaban su rostro. Serena a pesar de las circunstancias, exudaba una confianza tranquila que solo profundizó el temor de Peterson. El agente Collins hizo un gesto hacia Naomi. «Quítate esas esposas». El sargento Peterson tragó saliva con fuerza, su mano temblaba mientras buscaba a tientas las llaves de las esposas. Mientras las abría, no podía mirar a Naomi a los ojos, su silencio lo decía todo. No necesitaba decir una palabra para que él sintiera el peso de su error.
Naomi se puso de pie lentamente, frotando sus muñecas donde el metal había dejado marcas rojas en su piel, le dio al agente Collins un breve asentimiento. Reconociendo su presencia, pero manteniendo la compostura intacta, era como si supiera que este momento llegaría, que la verdad eventualmente saldría a la luz y que la caída de Peterson era inevitable. Supongo que ha sido informado sobre la situación, preguntó Naomi al agente Collins, su voz firme y controlada. Collins asintió, sí, hemos sido informados y tenga la seguridad de que esto se manejará adecuadamente. Nunca debería haber sido tratado de esta manera. Agente Reed. Peterson hizo una mueca ante la mención de su verdadero nombre y título, todo el peso de su error recayendo sobre sus hombros. Había arrestado a un agente federal, alguien muy por encima de su rango sin verificar sus credenciales, y ahora su imprudencia estaba a punto de tener consecuencias de largo alcance. Naomi, y me volví para mirar a Peterson, su mirada penetrante, pero no enojada, había cierta calma en sus ojos, una especie de comprensión que Peterson no podía comprender. No era la furia que había esperado, era algo más profundo, algo mucho más inquietante. Tiene suerte, Naomi dijo en voz baja, sus palabras dirigidas a Peterson. Suerte de que no sea alguien que deja que las emociones nublen su juicio, pero eso no significa que saldrás ileso de esto. Peterson abrió la boca para responder, pero no salieron palabras. ¿Qué podía decir? Sabía que había cruzado una línea que no podía descruzar. La habitación cayó en un silencio tenso, mientras Naomi continuaba. Pensabas que era solo otra persona a la que podías empujar, humillar y arrestar sin consecuencias, pero olvidaste algo importante, dijo Naomi acercándose a él. No necesito. Peterson sintió que se le cerraba la garganta mientras luchaba por mantener la compostura. El peso de sus palabras lo oprimía como un tornillo de banco, y por primera vez en su carrera se sintió impotente. El agente Collins se aclaró la garganta rompiendo el silencio. Sargento Peterson está oficialmente relevado de sus funciones en espera de una investigación interna. A partir de ahora, no debe tener más contacto con el agente Reed y se reportará directamente a asuntos internos para ser interrogado. El estómago de Peterson soltó la palabra. Quedó suspendida en el aire como una sentencia de muerte. Asuntos internos. Ese era el último lugar en el que cualquier oficial quería encontrarse. No fue solo una palmada en la muñeca. Fue el comienzo de un proceso que podría terminar con su carrera. Collins continuó con su voz severa e inflexible. Revisaremos no solo este incidente sino también su conducta pasada. Ya hablé con el departamento IG. La cantidad de quejas presentadas en su contra. Está claro que hay un patrón de comportamiento que debe abordarse. El corazón de Peterson se aceleró cuando la gravedad de la situación se hundió en este. Ya no se trataba solo de Naomi. Toda su carrera estaba bajo escrutinio, y la queja que había logrado ignorar en el pasado estaba a punto de reservarnos. Las quejas de fuerza excesiva, perfil racial y conducta inapropiada, todas las cosas por las que había luchado estaban enterradas de manera segura, y ahora volvían para atormentarlo. El agente Collins se volvió hacia Naomi. Agente Reed, eres libre de irte si necesitas algo más, estamos aquí para apoyarte. Naomi dijo, su exterior tranquilo nunca vaciló. Gracias, Collins, lo aprecio. Miró a Peterson una última vez antes de caminar hacia la puerta, pero justo antes de salir, hizo una pausa, su espalda todavía lo miraba. Una última cosa, dijo Naomi, su voz suave pero firme, puede que hayas olvidado quién soy, pero me aseguraré de que nadie más lo haga. Ya no podrás esconderte detrás de tu placa, Peton, la gente como tú no puede irse de esto con eso. Salió dejando a Peterson parado en medio de la habitación, sintiéndose más expuesto que nunca. La puerta se cerró detrás de ella, el sonido resonó en sus oídos como el último clavo en el ataúd. Por un momento, Peterson permaneció allí, congelado en su lugar, su mente dando vueltas. Todo por lo que había trabajado, todo lo que había dado por sentado se estaba desmoronando ante sus ojos. La placa que una vez lo había protegido ahora era su mayor responsabilidad. De regreso en el pasillo, Naomi caminó hacia la salida, su ritmo medido y deliberado. Mientras pasaba por la estación, varios oficiales le lanzaron miradas furtivas. Sus expresiones eran una mezcla de sorpresa e incomodidad. Algunos habían reconocido su nombre, pero la mayoría habían tenido demasiado miedo de intervenir antes. Ahora observaban en silencio, sabiendo que el departamento nunca sería el mismo después de esto. Afuera, el aire frío de la tarde mordió el rostro de Naomi, pero le dio la bienvenida al frío. Le recordó que había sobrevivido a cosas peores y que continuaría prosperando sin importar los obstáculos que se le presentaran. Cuando llegó a su lado negro, luego se detuvo por un momento, se apoyó contra el auto y cerró los ojos. Esto no se trataba de una victoria personal, se trataba de algo mucho más grande. Peterson representaba un problema sistémico que plagaba a las fuerzas del orden, el abuso de poder, el racismo desenfrenado y el despido casual de aquellos que no encajaban en el molde. Y, aunque la terrible experiencia de Naomi había sido humillante, sabía que había sido desató algo importante. Este no era el final de la historia, era solo el comienzo.
Cuando Naomi abrió la puerta de su auto y se deslizó en el asiento del conductor, su teléfono vibró con una notificación, miró la pantalla. Su equipo ya había avanzado en el caso en el que había estado trabajando antes del arresto injustificado de Peterson. Todavía había trabajo por hacer y no iba a dejar que este incidente descarrilara su misión, pero mientras se alejaba de la estación, un pensamiento permaneció en su mente. La justicia no era solo un trabajo, era el trabajo de su vida y nadie, ni siquiera alguien tan arrogante como Peterson, se interpondría en el camino de eso. En la estación, Peterson se sentó en la sala de interrogatorios con la cabeza entre las manos. La realidad de lo que acababa de sucederse un día. Entró y por primera vez en su vida no tenía un plan. Su carrera estaba en juego y no había escapatoria. Esta vez, cuando la puerta de la habitación se abrió con un crujido, entró el oficial Riley con un expediente en la mano. Miró a Peterson con una mezcla de lástima e incertidumbre. Asuntos internos llegará en 1 hora, dijo Riley en voz baja. Dejó el expediente sobre la mesa. Esta vez no están bromeando. Peterson no respondió. Solo se sentó allí mirando fijamente al suelo. El peso de sus acciones finalmente cayó sobre él. Las consecuencias habían llegado y no había vuelta atrás. Comienza el ajuste de cuentas. La sala de interrogatorios, que alguna vez fue un símbolo de poder para el sargento Kyle Peterson, ahora se sentía como una prisión. Las luces fluorescentes de arriba parpadeaban de manera intermitente y arrojaban un resplandor áspero y estéril sobre la habitación. Peterson se sentó hundido en su silla. Su expresión generalmente petulante fue reemplazada por una de terror. Había perdido el control de la situación y, por primera vez en su carrera, se dio cuenta de que no era intocable. Asuntos internos pronto llegaría y con ellos el ajuste de cuentas. Siempre había logrado evitar a Peterson, había estado al otro lado de esas paredes incontables veces viendo a los sospechosos retorcerse bajo la presión de su interrogatorio, pero ahora era él el que sudaba esperando el juicio. Las paredes se sentían como si se estuvieran cerrando sobre él, exprimiendo la arrogancia poco a poco. Sabía lo que venía y la inevitabilidad de eso le revolvía el estómago. El oficial Riley había dejado el archivo sobre la mesa, un silencioso recordatorio de que el tiempo de Peterson se había acabado en el interior. Peterson sabía que no era solo el arresto del agente Naomi Reed lo que lo había traído aquí. Ese incidente fue simplemente el punto de inflexión, el momento en que todo se derrumbó. Toda su carrera se había construido sobre doblar las reglas, manipular situaciones y esconderse detrás de la autoridad de su placa, pero ahora su pasado lo estaba alcanzando y no tenía idea de cómo detenerlo. La puerta de la sala de interrogatorio se abrió con un suave clic y 2 hombres con trajes sencillos entraron. Su presencia llenó inmediatamente la habitación con una sensación de finalidad. Estos no eran los oficiales típicos con los que Peterson estaba acostumbrado a tratar, estos eran internos. Los investigadores de asuntos internos y su trabajo no era protegerlo, era desmantelarlo. El sargento Peterson, uno de los hombres, dijo con voz fría y profesional, soy el investigador Martínez y este es el investigador Daniels. Somos de asuntos internos y estamos aquí para hacerle algunas preguntas sobre el arresto de la agente especial Naomi Reed. A Peterson se le secó la garganta. Sabía que este momento llegaría, pero ahora que estaba aquí, no estaba seguro de cómo navegarlo. Siempre se había enorgullecido de poder hablar para salir de situaciones difíciles, pero algo le decía que el encanto por sí solo no lo salvaría esta vez. Martínez se sentó frente a Peterson mientras Daniel estaba de pie junto a la puerta con los brazos cruzados. Los 2 hombres intercambiaron una breve mirada antes de que Martínez se inclinara hacia adelante y cruzara las manos sobre la mesa. Empecemos con los hechos, ¿de acuerdo? Martin dijo con un tono cortante el día de hoy que arrestaron a la agente especial Naomi Reed bajo sospecha de robo. ¿Es correcto? Peterson asintió lentamente con la boca seca. Sí, es correcto. ¿Y en qué momento verificó sus credenciales? Martin continuó con los ojos entrecerrados ligeramente. Peterson se movió incómodo en su silla. No tuve oportunidad de verificar sus credenciales. La descripción de la sospechosa coincidía con su apariencia, así que procedí con el arresto. Martínez levantó una ceja, claramente no impresionado. Entonces arrestaste a un agente federal sin confirmar su identidad. Peterson tragó saliva. Estaba actuando según la descripción proporcionada por Dispatch. Era una situación tensa y no era tan tensa. Martínez interrumpió su voz bruscamente. No había una amenaza inmediata. La sospechosa no estaba huyendo de la escena y estaba cooperando con sus órdenes. Tuvo tiempo suficiente para verificar sus credenciales, pero decidió no hacerlo. ¿Por qué Peterson dudó? Podía sentir los ojos de Daniel clavándose en él desde el otro lado de la habitación. Creí que estaba siguiendo el procedimiento adecuado. Los labios de Martínez se apretaron en una delgada línea. El procedimiento adecuado habría implicado confirmar su identidad antes de hacer un arresto, pero en cambio actuó basándose en suposiciones, ¿no es así?
El sargento Peterson abrió la boca para discutir, pero las palabras murieron en sus labios, no tenía defensa, y ambos lo sabían. Martin por dentro y se reclinó en su silla mirando a Daniels, antes de hablar de nuevo. Sargento Peterson, esta no es la primera vez que tenemos quejas sobre su conducta, de hecho, ha acumulado bastantes a lo largo de los años: fuerza excesiva, perfilación racial, comportamiento inapropiado. Durante los arrestos todas estas quejas han sido barridas bajo la alfombra hasta ahora. El corazón de Peterson se hundió. Siempre había logrado esquivar estas acusaciones, ya sea a través de la manipulación o confiando en sus conexiones dentro del departamento, pero esta vez no había escapatoria. Daniels, que había permanecido en silencio hasta ahora, finalmente habló en voz baja y firme: Surgent, hemos revisado su archivo exhaustivamente, está claro que ha estado caminando por una línea muy fina durante años, pero esta vez la cruzó. Arrestó a un agente del FBI sin causa, y eso no es algo que podamos ignorar. Peterson sintió una ola de pánico subiendo por su pecho. No sabía que ella era del FBI. Él protestó, su voz quebrándose levemente. Pensé que ella era la sospechosa. Solo estaba haciendo mi trabajo. La mirada de Martínez se endureció. ¿Haciendo tu trabajo o abusando de tu autoridad? Porque desde donde estamos sentados parece que has estado usando tu placa como escudo para justificar tus acciones. La cara de Peterson se sonrojó de ira y miedo. Nunca lo habían llamado tan directamente. Nunca sus acciones habían quedado al descubierto de esta manera. No estaba abusando de nada, murmuró, pero incluso para sus propios oídos, la defensa sonaba débil. Martin ha dado un golpecito al archivo frente a él. Su voz se suavizó un poco, pero no menos. Resuelto. Peterson, este es un asunto serio. No estamos viendo solo un incidente aquí. Se trata de un patrón de comportamiento que finalmente ha llegado a su fin, y no podemos ignorar el hecho de que este arresto fue motivado por algo más que un procedimiento. La cabeza de Peterson se levantó de golpe. ¿Qué estás insinuando? Martínez no parpadeó. No estoy insinuando nada. Estoy afirmando un hecho. Apuntaste a Naomi Reed porque era una mujer negra en un lindo auto y asumiste que era culpable. No es solo mala conducta, es perfil racial. Las manos de Peterson se apretaron en puños debajo de la mesa, su pulso se aceleró y su respiración se convirtió en ráfagas cortas y superficiales. Siempre se había enorgullecido de ser capaz de manipular situaciones para torcer la verdad, para adaptarla a su narrativa, pero ahora no había ningún lugar donde esconderse. No puedes probar eso. Peterson escupió, su voz teñida de desesperación. Daniel dio un paso adelante, su expresión severa. No necesitamos probarlo, los hechos hablan por sí solos. Arrestaste a un agente federal, sin verificar su identidad, basándose únicamente en su apariencia, y ahora vas a enfrentar las consecuencias. Por un largo momento la habitación estaba en silencio. La mente de Peterson corría tratando de encontrar una salida, pero cada avenida parecía cerrada. Había construido toda su carrera en la creencia de que era intocable, que la placa lo protegería de cualquier consecuencia, pero ahora que Shield se había derrumbado, Martin se había puesto de pie reuniendo el archivo en sus manos. Sargento Peterson, está suspendido sin paga con efecto inmediato. Asuntos Internos llevará a cabo una investigación completa sobre tu conducta, y dependiendo del resultado, más medidas disciplinarias será tomado. El corazón de Peterson se hundió aún más. La suspensión era peor de lo que había temido. Su carrera, su reputación, todo pendía de un hilo, y el hilo se estaba deshilachando rápidamente. Martínez le dio una última mirada, una mezcla de lástima y decepción en sus ojos. Tenías la responsabilidad de hacer cumplir la ley de manera justa y equitativa. Fallaste con eso. Martínez y Daniels se dieron la vuelta y salieron de la habitación. La puerta se cerró suavemente detrás de ellos. Peterson se sentó en silencio, aturdido. La enormidad de la situación estrellándose contra él como un maremoto. Todo lo que había construido, todo lo que había dado por sentado, se estaba desmoronando, y no había nada que pudiera hacer para detenerlo. Por primera vez en su carrera, Peterson se dio cuenta de que el poder que había ejercido tan descuidadamente se había vuelto en su contra. La insignia que una vez había sido su escudo ahora era su caída, y no había escapatoria del ajuste de cuentas que había comenzado al otro lado de la ciudad. Naomi Reed estaba sentada en su oficina, en la oficina de campo del FBI. Su mente estaba concentrada en la tarea en cuestión. Había quedado libre de toda sospecha a los pocos minutos de llegar a la estación y, aunque la terrible experiencia había sido humillante, no la había quebrado. En todo caso, solo había reforzado su determinación. Naomi había pasado toda su carrera luchando contra personas como Peterson, personas que abusaban de su autoridad, que veían el poder como un arma en lugar de una responsabilidad. Sabía que el sistema no era perfecto, pero también sabía que el cambio no ocurría de la noche a la mañana, ocurría caso por caso, momento a momento. Mientras miraba los archivos de los casos en su escritorio, los pensamientos de Naomi volvieron brevemente a Peterson. Sabía que su carrera probablemente había terminado, pero eso no le traía satisfacción. No estaba en esto por venganza, estaba en esto por justicia, por la rendición de cuentas, por las personas que no podían defenderse por sí mismas. La justicia tenía una forma de alcanzar a quienes intentaban huir de ella, y para el sargento Kyle Peterson, ese ajuste de cuentas había llegado.
La justicia sirvió a las ruedas de la justicia, aunque a veces lentas, habían comenzado a girar y para el sargento Kyle Peterson, estaban ganando velocidad. El peso de sus acciones caía sobre él como una avalancha, y no había manera de salir del lío que había creado a medida que pasaban los días después de su suspensión. El mundo de Peterson se desmoronaba poco a poco. El silencio de sus colegas lo defendía sin llamadas telefónicas, sin apoyo, era como si se hubiera vuelto invisible de la noche a la mañana. Dentro de su casa las paredes se sentían más apretadas, el aire más pesado. Peterson había pasado años construyendo una imagen de autoridad y poder reforzado por la insignia que llevaba tan orgullosamente, pero ahora sin el escudo de su uniforme se sentía expuesto, vulnerable de una manera que nunca había experimentado. Cada día que pasaba traía nuevas olas de miedo, mientras esperaba el resultado de la investigación de asuntos internos. Con eso, Monroe se dio la vuelta y caminó de regreso a su auto, dejando a Peterson de pie en la puerta, la carpeta pesada en sus manos. El mundo pareció inclinarse ligeramente cuando cerró la puerta detrás de él. La realidad de su situación se derrumbó como un maremoto. Esto ya no se trataba de mantener su trabajo, se trataba de mantenerse fuera de prisión. En la oficina de campo del FBI, Naomi se sentó en la sala de conferencias con el agente Collins y algunos otros funcionarios de alto rango. El estado de ánimo era tenso pero productivo. Se habían reunido para discutir las implicaciones más amplias del caso Peterson, así como la investigación en curso sobre el Departamento de Policía de Willow Creek. Recibimos noticias de que el fiscal de distrito está presentando cargos contra Peterson por violaciones de los derechos civiles. Collins dijo al dirigirse a la sala que este caso ha abierto una investigación más amplia sobre el departamento y estamos encontrando patrones de mala conducta que van más allá de un solo oficial. Naomi se quejó, aunque no estaba sorprendida. Willow Creek, como muchas ciudades pequeñas, había luchado durante mucho tiempo con problemas de desigualdad racial y corrupción dentro de sus instituciones, pero ahora que los ojos de la nación están sobre ellos, las cosas estaban comenzando a cambiar. Tendremos que manejar esto con cuidado. Uno de los otros agentes dijo que habrá resistencia del departamento, tal vez incluso de la comunidad. No todos estarán contentos con lo que está saliendo a la luz. Naomi se inclinó hacia adelante, su voz era tranquila pero resuelta. No se trata de hacer feliz a la gente, se trata de justicia. Si hay más oficiales como Peterson escondidos detrás de sus placas, debemos exponerlos. No puede ser un caso aislado, tiene que conducir a un cambio sistémico real. Collins asintió con la cabeza, está de acuerdo. Tienes razón, esto es más grande que un hombre y el hecho de que todavía estés aquí después de todo lo que sucedió es un testimonio de tu fuerza y dedicación. Veremos esto a través de Naomi, tienes todo nuestro apoyo. Naomi sintió una ola de gratitud invadirla. Había sido un camino largo y agotador, pero sabía que esta lucha era necesaria para ella, para su comunidad, y para todas las personas que habían sufrido bajo el peso de la injusticia sistémica. A medida que continuaba la reunión, el teléfono de Naomi vibró con una notificación, miró la pantalla y vio un titular en su feed de noticias: ex sargento Kyle Peterson enfrenta cargos por violaciones de derechos civiles. Naomi se permitió un breve momento de satisfacción. De hecho, se estaba haciendo justicia y, aunque el camino por delante todavía era largo, este era un paso en la dirección correcta. No estaba en esto por una victoria personal, pero el conocimiento de que la verdad finalmente había salido a la luz era suficiente. El ajuste de cuentas había comenzado y no había vuelta atrás. Un nuevo comienzo. El aire fresco del otoño traía consigo una sensación de renovación cuando Naomi Reed estaba de pie en los escalones de la oficina de combustible del FBI mirando la ciudad. Habían pasado varios meses desde su encuentro con el sargento Kyle Peterson, y en ese tiempo mucho había cambiado tanto para ella como para el sistema contra el que había estado luchando. El caso había explotado en la conciencia pública, provocando debates sobre la mala conducta policial, el perfil racial y las desigualdades profundamente arraigadas que plagaban a las fuerzas del orden en todo el país, pero esto no era solo una victoria en el tribunal de la opinión pública. Se había logrado un progreso tangible real. Peterson había sido acusado formalmente de violaciones de derechos civiles. Su carrera ahora es un recuerdo lejano. El oficial, una vez arrogante, se enfrentaba al mismo sistema que había explotado. Desde hacía tanto tiempo despojado del poder del que había abusado, su juicio iba a comenzar en unas pocas semanas, y el resultado parecía inevitable. Naomi no era de las que se detenían en la caída de los demás, incluso cuando era merecida. Había visto demasiado en su carrera para encontrar consuelo en la desgracia de otra persona. Pero el caso de Peterson era un símbolo de algo más grande, algo que se extendía más allá de las acciones de un hombre. Se trataba de responsabilidad, de forzar un sistema que había estado estancado durante demasiado tiempo para lidiar con sus propios fracasos. Se ajustó el abrigo sobre los hombros y bajó los escalones, sus tacones golpeando suavemente el pavimento. Había una conferencia de prensa programada para más tarde esa tarde, una en la que Naomi había aceptado participar.
Aunque inicialmente se había mostrado reacia a salir a la luz pública, entendió que su historia se había convertido en un grito de guerra para el cambio. Su presencia era un recordatorio de que la justicia no era solo un concepto, era un proceso que requería perseverancia y coraje. El malentendido comienza era una tarde fría y nublada en Willow Creek, un pequeño pueblo del sur donde la vida de ritmo lento se yuxtaponía, con un sentido profundamente arraigado de la tradición. El frío en el aire hizo que la gente se retirara al interior, calentándose junto a las chimeneas, dejándolas calles casi desiertas, pero dentro de la estación de policía había un tipo diferente de calidez, actividad bulliciosa. Mientras los oficiales realizaban su rutina diaria, el sargento Kyle Peterson, un veterano de 20 años de la fuerza, estaba cerca de su escritorio charlando con sus colegas. Tenía una reputación que la mayoría no se atrevería a enfrentar, aunque era visto como un oficial competente. Peterson había sido objeto de varias quejas por su trato brusco de los sospechosos, particularmente gente de color, pero ninguna de las acusaciones nunca se le pegó. Su encanto, lengua afilada y capacidad para manipular situaciones a su favor siempre lo protegieron. Para muchos era solo otro policía tratando de hacer su trabajo, pero para aquellos que lo sabían mejor, Peterson era una mezcla peligrosa de arrogancia y poder desenfrenado. De repente, la radio crepitó, interrumpiendo la charla normal en la estación. Todas las unidades informaron que se ha informado de un robo en la tienda de conveniencia Willow Creek. El sospechoso es descrito como una mujer negra de unos 30 años que conduce un Sid negro vistiendo un traje de negocios. Acérquese con precaución. Los ojos de Peterson brillaron con una mezcla de emoción y anticipación. Lo tomaré, dijo con su voz mezclada con una sonrisa traviesa. Despache aquí el sargento Peterson en las cercanías de 10 a 4, me encargaré de ello. Sin esperar una respuesta, Peterson agarró su chaqueta, tomó sus llaves y se dirigió a su cruiser. Su corazón latía con fuerza, con un sentido de propósito. Este era su momento, una oportunidad para afirmar su autoridad, para recordarles a todos quién estaba a cargo. Disfrutaba de estos momentos, especialmente cuando podía apuntar a alguien que consideraba fuera de lugar. Mientras Peterson corría por las calles casi vacías de Willow Creek, repitió la descripción del sospechoso en su mente: una mujer negra con traje de negocios. Para él, no importaba cuál fuera la situación, no importaba si ella estaba culpable o involuntario, lo que importaba era que ella encajara en la descripción, y a sus ojos eso era suficiente. En cuestión de minutos, Peterson llegó a la tienda de conveniencia. Efectivamente, estacionado afuera había un elegante sedán negro, su motor aún estaba en marcha. Dentro del vehículo estaba sentada una mujer vestida con un elegante traje de negocios, su expresión tranquila mientras se desplazaba por su teléfono. Ajena a los eventos que estaban a punto de desarrollarse, el pulso de Peterson se aceleró. Salió de su cruiser y se acercó al auto, su mano descansando instintivamente en su arma de fuego enfundada. El viento frío azotó a su alrededor, pero apenas notó su enfoque estaba completamente en la mujer en el auto, y en su mente ella ya era culpable. Envolvió bruscamente la ventana sorprendiendo a la mujer dentro. Ella giró la cabeza hacia él, su mirada se encontró con la de él con una calma que inmediatamente lo irritó. Licencia y registro, ladró su voz dura y poco acogedora. La mujer parpadeó una vez, imperturbable por su hostilidad. Buenas tardes, oficial, ¿hay algún problema?, preguntó, su tono mesurado y educado. Peterson gritó: dije licencia y registro, aquí, repitió ignorando su pregunta por completo. Allí había algo en su compostura que lo calificó sin decir palabra. La mujer abrió la guantera, sacó sus documentos y se los entregó. Su rostro permaneció tranquilo, pero había un aire de confianza en ella que Peterson no podía soportar. Miró su licencia: agente especial Naomi Reed. Un ceño fruncido arrugó su frente, pero rápidamente lo descartó. Para él, ella era solo otra mujer negra en el lugar equivocado, en el momento equivocado. El título de agente especial no significaba nada para él. Estás bajo arresto por robo, anunció Peterson con voz fría mientras se alejaba del auto, mano flotando sobre su arma. Las cejas de Na se levantan ligeramente. Ed, con sorpresa: disculpe, creo que ha cometido un error, oficial, no he cometido ningún robo. La sonrisa de Peterson se amplió en cajas en la descripción: mujer negra, auto negro. Bastante difícil discutir con eso, ¿no es así? La actitud tranquila de Naomi no vaciló, aunque una ligera tensión entró en su voz. Soy un agente federal, oficial, si me permite explicarme. No me importa lo que crea que es. Peterson interrumpió, su voz levantándose: vienes conmigo. Antes de que Naomi pudiera protestar más, Peterson abrió la puerta de su auto de un tirón y la agarró del brazo bruscamente, sacándola del vehículo. Naomi tropezó un poco, pero rápidamente recuperó el equilibrio. Sus ojos brillaron con ira, pero se mordió la lengua. Sabía que no debía escalar la situación, especialmente con alguien como Peterson. Podía verlo en sus ojos, la emoción del poder, el placer que sentía al ejercer control sobre ella. La multitud asintió con la cabeza, y Naomi solo continuó. Las acciones del sargento Peterson fueron un síntoma de un problema mucho más profundo, uno que existe en las agencias de aplicación de la ley en todo el país, pero tenemos el poder de cambiar eso. Tenemos el poder de exigir más, para responsabilizar a los que tienen autoridad por sus acciones, y eso comienza aquí con todos nosotros. Una ola de aplausos recorrió la multitud,
pero Naomi no había terminado. Me presento ante ustedes hoy no como una víctima, sino como alguien que cree en el poder de la justicia, y no estoy sola, hay incontables otros que han sido agraviados, que han sido silenciados, pero sus voces importan, no podemos dejar pasar este momento sin hacer un cambio real y duradero. Las palabras de Naomi quedaron en el aire resonando con la multitud. Ella había dicho lo que necesitaba ser dicho, y ahora dependía de todos los demás llevar la antorcha hacia adelante. Cuando la conferencia de prensa concluyó, Naomi bajó del podio con el corazón lleno de luz. Ella había hecho su parte, y ahora podía regresar al trabajo que siempre la había impulsado, el trabajo de buscar la justicia en todas sus formas. Mientras caminaba entre la multitud estrechando manos e intercambiando breves palabras de aliento con aquellos que se acercaron a ella, Naomi sentí una sensación de claridad que no había sentido en mucho tiempo. El camino por delante sería difícil, no había duda sobre eso, pero ella estaba lista, siempre había estado lista. En su pequeño apartamento, Peterson se sentó solo viendo la conferencia de prensa desarrollarse en la televisión. Su rostro estaba pálido, sus ojos vacíos. El juicio se acercaba y el escrutinio de los medios era implacable. Él había sido una vez un hombre de poder, temido y respetado por sus colegas, pero ahora era una historia de advertencia, un hombre cuya arrogancia desenfrenada lo había llevado a la ruina. Cuando la voz de Na resonó en la televisión, Peterson sintió una profunda sensación de vergüenza que lo invadió. Había perdido todo, su trabajo, su reputación y pronto tal vez su libertad, pero más que eso, había perdido su sentido de sí mismo. La insignia que una vez había llevado con orgullo ahora se sentía como un peso pesado, un símbolo de todo lo que había hecho mal. La cámara enfocó a Naomi, de pie, alta y resuelta, una figura de fuerza e integridad. La garganta de Peterson se apretó al darse cuenta de que nunca podría redimirse a los ojos del mundo o a los suyos. Su vida siempre estaría definida por su caída, y así, cuando las palabras finales de la conferencia de prensa resonaron en sus oídos, Peterson apagó la televisión y se sentó en silencio, sabiendo que se había hecho justicia tanto para Naomi como para todos los demás a los que había hecho daño. Para Naomi Reed, este era un nuevo comienzo. Para Kyle Peterson, era el final de todo.